Bienvenidos de nuevo a su canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N por las series turcas nunca se apaga. QU Copyright alegró a tenerlos a QU una vez mu-s. Siento la energua de su amor por las novelas turcas a Trabu Copyright S de la pantalla, y eso me llena de motivación superíndice 3N para traerles el mejor contenido. Hoy prepúrense porque la cosa se va a poner mu-s caliente que un Cafu Copyright turco Reciu Copyright N hecho en pleno verano. Su es. Vamos a hablar de una explosión superíndice 3N que ha sacudido los cimientos de una de nuestras parejas mu-s queridas, una reacción superíndice 3N que nos ha dejado a todos con la boca abierta y pegados a la pantalla. Hoy analizaremos a fondo el momento en que Yaman explota y la respuesta de Demet en nuestra serie turca favorita. Pero no solo eso, vamos a desmenuzar cada detalle, cada matiz, cada mirada, porque sabemos que en las series turcas todo cuenta. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama trepidante, no se olviden de hacer clic en ese botón superíndice 3N de suscribirse. Ese botoncito rojo que es justo abajo. Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle de las últimas noticias, análisis y chismes jugosos de sus series turcas favoritas. Imaginen perderse la revelación superíndice 3N de un secreto impactante o el primer beso de una pareja que anhelamos. No se lo permitan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Serú los primeros en enterarse de todo. Y ahora subamos al grano. La verdad, toda la verdad, y nada mu-s que la verdad sobre Yaman y Demet. Como saben, las series turcas son maestras en el arte de construir tensión superíndice 3N, de mantenernos al borde del asiento con giros inesperados, de hacernos reír a carcajadas y de regalarnos momentos de pura emoción superíndice 3N que nos llegan al corazón superíndice 3N. Y la serie que nos ocupa hoy no es una excepción superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Yaman y Demet, llena de altibajos como una montaña más menos rusa, de momentos dulces como un locum y de confrontaciones intensas como un duelo de miradas bajo la luna llena, ha sido un verdadero torbellino para nuestros corazones. Una relación superíndice 3N que nos ha hecho reír, llorar, suspirar y hasta gritarle a la televisión superíndice 3N. Hemos visto a Yaman como un hombre fuerte, reservado, a veces incluso un poco frío como el invierno en Estambul. Un hombre con una fachada impenetrable, un muro construido a base de experiencias dolorosas y decepciones. Pero debajo de esa coraza, debajo de esa apariencia dura como una roca, sabemos que se esconde un corazón superíndice 3N apasionado, un hombre capaz de amar profundamente, de entregar todo de sí mismo, aunque tenga miedo de salir lastimado. Y Demet con su carácter independiente como el viento que sopla en Capadocia, su fuerza interior como el acero turco y su espíritu libre como un ave que vuela sobre el bus superíndice 3 esforo, ha logrado derribar las barreras que Yaman agua construido a su alrededor. Demet ha sido la llave que ha abierto la puerta del corazón superíndice 3N de Yaman, la luz que ha iluminado su oscuridad. Pero incluso las relaciones mu-s su superíndice 3 lidas, las que parecen inquebrantables como el hierro forjado, tienen sus límites. La acumulación superíndice 3N de secretos como polvo debajo de la alfombra, las dudas que corroen como la sal en el metal, los malentendidos que se multiplican como sombras en la noche, todo esto puede llevar a un punto de quiebre, a un momento en el que la cuerda se tensa demasiado y termina por romperse. Y en esta ocasión superíndice 3N, ese punto de quiebre ha llegado de la mano de una explosión superíndice 3N de Yaman, una erupción superíndice 3N volcánica de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Pero QU Copyright fue exactamente lo que detonó superíndice 3 esta bomba emocional. QU Copyright fue lo que llevó superíndice 3 a Yaman al límite, al borde del precipicio, al punto de no retorno. Para entenderlo tenemos que analizar el contexto como un arqueo superíndice 3 logo que excava en busca de respuestas. Recordemos que Yaman ha estado lidiando con una serie de problemas importantes, como un equilibrista caminando sobre una cuerda floja, presiones familiares que lo ahogan como una marea alta, conflictos laborales que lo desgastan como una piedra pulida por el mar, e incluso fantasmas del pasado que lo atormentan como pesadillas recurrentes. Todo esto, sumado a las tensiones propias de su relación superíndice 3N con Demet, lo han llevado a un estado de vulnerabilidad extrema, como un castillo de arena a punto de ser destruido por las olas. Y aquí es donde entra en juego el factor desencadenante, la chispa que enciende el fuego, la gota que derrama el vaso. Puede ser una simple palabra, una mirada fugaz, una situación superíndice 3N que en otro momento no habrá tenido mayor importancia, que habrá pasado desapercibida como una pluma en el viento.
Pero en este contexto de tensión superíndice 3n acumulada, esa pequeña más menos a chispa es suficiente para encender la mecha, para desatar la tormenta. Quizú ese Demet sin querer, sin darse cuenta, haya hecho un comentario que haya tocado una fibra sensible en Yaman, que haya removido viejos fantasmas o que haya despertado inseguridades profundas. O tal vez haya surgido un malentendido. O una confusión superíndice 3n que haya alimentado las dudas y los celos de Yaman, que haya sembrado la semilla de la desconfianza en su corazón superíndice 3n. Cualquiera que sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Yaman llega a un punto en el que no puede contener sus emociones, en el que la presión superíndice 3n es demasiado grande y necesita liberarla de alguna manera. Y es entonces cuando explota. Sus palabras, cargadas de frustración superíndice 3n como un dardo envenenado, de ira como un volcán en erupción superíndice 3n y de dolor como una herida abierta, salen a la superficie como un torrente descontrolado, arrastrando todo a su paso. Le reprocha a Demet sus acciones, sus silencios, sus secretos. Le reclama la verdad, la transparencia, la confianza que siente que se ha perdido, que se ha evaporado como el agua en el desierto. Pero lo ese importante de todo, lo que se esconde de esa explosión superíndice 3n, es un profundo miedo, un temor ancestral que acecha en lo ese profundo de su ser. El miedo a perder a Demet, a que se aleje de su lado, a que encuentre a alguien mejor, a alguien que pueda ofrecerle lo que él no puede. El miedo a no ser suficiente para ella, a no estar a la altura de sus expectativas, a decepcionarla. El miedo a que la relación superíndice 3n se desmorone por completo, a que todo lo que han construido juntos se derrumbe como un castillo de naipes. Y Q es donde la reacción superíndice 3n de Demet se vuelve crucial, donde su respuesta define el futuro de la relación superíndice 3n. ¿Cu superíndice 3 mo responde Demet a esta explosión superíndice 3n de Yaman? ¿Se defiende con uñas y dientes contraatacando con la misma intensidad? ¿O intenta calmar la situación superíndice 3n, apaciguar la tormenta, ofrecer un puerto seguro en medio de la tempestad? ¿Se derrumba ante la ira de Yaman o se mantiene firme como un roble? La respuesta de Demet es compleja y matizada, como un mosaico de emociones entrelazadas. No se limita a una simple reacción superíndice 3n visceral, a un impulso momentáneo. Demet, a pesar del dolor y la sorpresa que siente al ver a Yaman en ese estado, al presenciar su furia desatada, elige la empatua, la comprensión superíndice 3n, la compasión superíndice 3n. Intenta comprender el origen de su ira, los motivos que lo han llevado a explotar de esa manera. Intenta ver ese ayu de las palabras hirientes, de los reproches amargos, y conectarse con el dolor que Yaman está sintiendo, con la angustia que lo consume por dentro. Pero eso no significa que Demet se quede callada y acepte los reproches de Yaman sin que se convierta en una víctima pasiva de su ira. Demet también copyright n defiende su posición superíndice 3n, explica sus razones, aclara los malentendidos y reafirma su amor por Yaman, su compromiso con la relación superíndice 3n. Demuestra que no es una mujer sumisa, que tiene voz propia, que no se dejará pisotear por nadie. Demet le muestra a Yaman que ella también copyright n tiene sus propios miedos y vulnerabilidades, que no es perfecta, que también copyright n comete errores. Le revela que ella también copyright n ha estado lidiando con sus propios problemas, con sus propias batallas internas, que también copyright n ha tenido que tomar decisiones difíciles, que la han atormentado por dentro. Le demuestra que son iguales, que ambos son humanos y que ambos tienen derecho a equivocarse. En lugar de alimentar la confrontación superíndice 3n, de echar leña al fuego, Demet elige la comunicación superíndice 3n, el diálogo. En lugar de cerrarse, de levantar muros, se abre, muestra su corazón superíndice 3n. En lugar de juzgar, de condenar, intenta comprender, de ponerse en el lugar de Yaman. Y esta actitud de Demet es fundamental para desactivar la bomba emocional, para evitar que la relación superíndice 3n explote en 1000 pedazos. Su empatua, su comprensión superíndice 3n y su disposición superíndice 3n a perdonar, a pasar página, logran calmar a Yaman, apaciguar su ira y permitir que la relación superíndice 3n avance, aunque sea a paso lento y con cautela. Pero este no es el final de la historia, ni mucho menos. La explosión superíndice 3n de Yaman y la respuesta de Demet son solo un capítulo en el largo y complicado camino de su relación superíndice 3n, una prueba de fuego que deben superar juntos.
A partir de AQU, tendrán que trabajar juntos para reconstruir la confianza, para sanar las heridas, para fortalecer el vínculo que los une. Tendrán que aprender a comunicarse de manera abierta y honesta, a expresar sus emociones sin miedo, a compartir sus secretos y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, a ser el uno para el otro un refugio seguro en medio de la tormenta. Tendrán que perdonar el pasado, dejar atrás los errores y mirar hacia el futuro con esperanza, con optimismo. Y es que al final del dúa el amor verdadero, el que perdura, se basa en la comprensión superíndice 3N, en el respeto, en la confianza y en la capacidad de superar juntos los obstáculos, de enfrentar las adversidades de la mano. Y si Yaman y Demet logran aprender de esta experiencia, si son capaces de extraer una lección superíndice 3N valiosa de este momento crítico, su relación superíndice 3N podrá salir a es fuerte y resiliente, es sólida que nunca. Y ahora, después copyright de este análisis en profundidad, después copyright de haber desmenuzado cada detalle de esta escena. Clave, copyright opinan ustedes. ¿Creen que Yaman tenua razón superíndice 3N al explotar? ¿O creen que su reacción superíndice 3N fue exagerada, desmedida? Copyright les pareció superíndice 3 la respuesta de Demet. ¿Creen que hizo lo correcto al mostrar empatia y comprensión superíndice 3N? ¿O creen que debería haber sido dura, firme? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. Quiero saber lo que piensan, lo que sienten, lo que esperan de esta relación superíndice 3N. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 la tensión superíndice 3N acumulada en la relación superíndice 3N de Yaman y Demet desemboca en una explosión superíndice 3N emocional por parte de Yaman, una liberación superíndice 3N de sentimientos reprimidos. Analizamos los factores desencadenantes, los motivos que lo llevaron a ese punto límite, y la reacción superíndice 3N crucial de Demet, quien opta por la empatia y la comunicación superíndice 3N en lugar de la confrontación superíndice 3N, apostando por el diálogo y la comprensión superíndice 3N mutua. Vimos CU superíndice 3 esta actitud puede desactivar la bomba, calmar la ira y permitir que la relación superíndice 3N avance, aunque aún queda mucho camino por recorrer para reconstruir la confianza y fortalecer el vínculo para volver a creer en el amor. Muchas gracias por acompañarme en este análisis apasionante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este drama turco al rojo vivo, este torbellino de emociones que nos tiene enganchados a la pantalla. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright les pareció superíndice 3 este momento clave en la serie. CU superíndice 3 creen que evolucionaru la relación superíndice 3N entre Yaman y Demet a partir de ahora. Superaru esta crisis. Volveru a ser felices. Quiero saber sus teorías y predicciones. Compartan sus ideas, sus más menos sus esperanzas. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, si les pareció superíndice 3 interesante, si les hizo reflexionar. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas, con aquellos que también copyright se apasionan con las historias de amor y desamor que nos llegan desde Turquía. Y por supuesto suscríbanse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Hagamos crecer esta comunidad turca cada día s. Cuantos seamos, divertido serú. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Adiós superíndice 3S. Que tengan un día maravilloso y que el amor los acompañe siempre. Besos turcos para todos.